Buenas noches, gente. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y la Orden del Fénix en el capítulo 37 que lleva de título La profecía perdida. Recordemos que el día de ayer veíamos el tema justamente de que se había perdido la profecía y vamos a ver qué es lo que nos dicen de ella. El capítulo dice más o menos así. Al tocar el suelo con los pies, a Harry se le doblaron ligeramente las rodillas y la cabeza del mago dorado cayó con un golpe metálico. Entonces echó un vistazo a su alrededor y se percató de que ya había llegado al despacho de Dumbledore. Durante la ausencia del director todo se había reparado. Los dedicados instrumentos de plata estaban de nuevo sobre las mesas de patas finas y echaban humo y zumbaban discretamente. Los directores y directoras dormían en sus retratos y apoyaban la cabeza en los respaldos de los sillones o el borde de los cuadros. Harry se acercó a la ventana. La línea de color verde pálido que recorría el horizonte indicaba que no tardaba en amanecer. El silencio y la quietud, interrumpidos tan solo por algún que otro gruñido o resoplido de un retrato durmiente, le resultaban insoportables. Tanto era así que lo que rodeaba que hubiera podido reflejar sus sentimientos, los cuadros habrían estado gritando de dolor. Se paseó por el tranquilo, bonito despacho, respirando entrecortadamente e intentando no pensar, pero tenía que pensar. No había escapatoria. Él tenía la culpa de que Sirius hubiera muerto. Todo era culpa suya. Si no hubiera sido tan estúpido para caer en la trampa de Voldemort, si no hubiera estado tan convencido de que lo habían visto en su sueño, que su sueño era real, o si se hubiera planteado la posibilidad, como había dicho Hermione, de que Voldemort confiara en la ficción de Harry a hacerse el héroe. Era insufrible. No quería pensar en ello, no podía aguantarlo. Dentro de él había un terrible vacío que no deseaba sentir ni examinar. Un oscuro agujero donde antes estaba Sirius. Un agujero de que Sirius se había desvanecido. No deseaba estar ahí solo con aquel enorme silencioso vacío que no soportaba. Detrás de él, un cuarto soltó un sonoro ronquido y una voz impasible dijo: «¡Ah, Harry Potter!». Phineas Ningalus dio un enorme bostezo y estiró los brazos mientras contemplaba a Harry con sus pequeños pero vivaces ojos. «¿Qué te trae a estas horas por la mañana?», le preguntó Phineas. «Se supone que en este despacho solo pueden entrar el legítimo director. ¿Acaso te ha enviado Dumbledore?». «Ah, no me digas que…». Volvió a bostezar y otro leve escalofrío le recorrió del cuerpo. ¿Y de llevarle otro mensaje al inútil de Metetaranito? Harry no podía hablar. Phineas Ningalus no sabía que Sirius estaba muerto, y él era capaz de decírselo. Con contarlo en voz alta supondría convertir la muerte de su padrino en algo definitivo, absoluto e irreparable. Unos cuantos retratos más empezaron a moverse. El terror que producía la idea de que lo interrogaran impulsó a Harry a cruzar la habitación a grandes zancadas y llevar la mano al picaporte de la puerta. Pero esta no se abrió. Harry estaba encerrado. «Supongo que eso significa que Dumbledore volverá a estar pronto entre nosotros», aventuró el mago corpulento de nariz roja que colgaba de la pared detrás de la mesa del director. Harry se dio la vuelta y vio que el mago lo observaba con mucho interés. El chico asintió y tiró otra vez del picaporte sin moverse, pero la puerta seguía cerrada. «Cuánto me alegro», comentó. «Nos hemos aburrido mucho sin él». Se acomodó en el sitial en el que se había retratado y sonrió benignamente a Harry. Dumbledore tiene muy buena opinión de ti, como ya debes de saber», continuó. «Sí, ya lo creo. Te tiene una gran estima». El sentimiento de culpa que llenaba el agujero de Harry que tenía en el pecho, una especie de monstruoso y pesado parásito, empezó a retorcerse y a contorsionarse. Harry ya no podía más, no soportaba quien quiera que era. Nunca se había sentido tan atrapado en su propia mente y por su propio cuerpo, y nunca había deseado con tanta intensidad ser otra persona o tener alguna otra identidad. Entonces, unas llamas de color verde esmeralda prendieron la chimenea vacía y Harry se apartó de un brinco de la puerta y contempló al hombre que giraba en el fuego cuando la alta figura de Dumbledore salió entre las llamas. Los magos y las brujas de las paredes despertaron con brusquedad, y muchos de ellos dieron gritos de bienvenida. «Gracias, gracias», dijo Dumbledore con voz quedada.
Al principio no miró a Harry, sino que se dirigió hacia la percha que había junto a la puerta. Sacó del bolsillo interior de su túnica Fawkes, que ahora era un pájaro pequeño, feo y sin plumas, y lo colocó con cuidado en la bandeja de suaves cenizas que había bajo el palo dorado, donde solía posarse el ave cuando estaba totalmente desarrollada. Bueno, Harry, dijo Dumbledore apartándose en fin del Fénix, supongo que te alegrará saber que ninguno de tus amigos sufrirá secuelas por lo ocurrido esta noche. Harry intentó decir estupendo, pero por su boca no salió ningún sonido. Tenía la impresión de que Dumbledore se estaba recordándole los problemas que había causado, y aunque el mago lo miraba por fin a los ojos, pese a que su expresión era amable y no era acusadora, Harry no podía sostenerle la mirada. La señora Pomfrey está curándolos, añadió Dumbledore. Es posible que Ninfadora Tonks tenga que pasar un tiempo en San Mungo, pero todo indica que se recuperará por completo. Harry se contentó con asentir con la cabeza mientras contemplaba la alfombra, cada vez más clara a medida que el cielo se iluminaba. Estaba seguro de que los retratos escuchaban con atención cada palabra que decía Dumbledore y que debía de preguntarse dónde habían estado Harry y el director y por qué habían sido heridos. ¿Cómo te sientes, Harry?, afirmó Dumbledore con serenidad. No, ¿no lo sabe? Él negó con un tono de voz inusualmente irrespetuoso, pues la ira estaba acumulándose en su interior. Dumbledore no sabía nada sobre sus sentimientos. ¿Lo ve, Dumbledore?, dijo Phineas Ningalus con malicia. No pierde el tiempo intentando comprender a los estudiantes porque ellos lo detestan. Prefieren sentirse terriblemente incomprendidos, deleitarse con la autocompasión y sufrir con... Ya basta, Phineas, ordenó el director. Harry le dio la espalda a este, que se quedó observando el estadio de Quidditch que se distinguía a lo lejos por la ventana. Sirius había aparecido ahí en una ocasión, bajo la forma de peludo perro negro, pero para ver jugar a Harry. Seguro que lo había hecho para comprobar si era tan bueno como lo había sido James, pero Harry nunca se lo había preguntado. No deberías avergonzarte de lo que sientes, Harry, oyó que decía Dumbledore. Más bien al contrario. El hecho de que puedes sentir dolor como ese es tu mayor fortaleza. Harry notaba que las llamas del aire que quemaba por dentro ardía aquel terrible vacío y avivaban su deseo de hacer daño al director por su serenidad y sus palabras huecas. ¿Mi mayor fortaleza?, repitió Harry con una voz temblorosa mientras contemplaba con atención el estadio de Quidditch, aunque en realidad no lo veía. Usted no tiene ni idea. Usted no sabe. ¿Qué es lo que no sé?, le preguntó Dumbledore con calma. Aquello fue demasiado. Harry se volvió temblando de rabia. No quiero hablar de cómo me siento, ¿está claro? Que sufras así demuestra que todavía eres un hombre, Harry. Toda... Ese dolor significa que eres un ser humano. Pues entonces no quiero ser un ser humano, rugió Harry, y agarró el delicado instrumento de plata de la mesita de patas finas que tenía a su lado, y lo lanzó hacia el otro extremo de la habitación. El instrumento se hizo 1000 pedazos, al estrellarse contra la pared. Varios retratos soltaron gritos de enfado y miedo, y el de Armando Dipet exclamó, francamente... No me importa, gritó Harry, y luego agarró un, luna, un lunascopio y lo arrojó a la chimenea. Estoy harto. Ya he visto suficiente. Quiero terminar con esto. Quiero salir. Ya no me importa. Y a continuación agarró de la mesa sobre la que había estado el instrumento que lanzó también. La mesa se rompió y las patas salieron rodando en varias direcciones. Si te importa, sentenció Dumbledore. Ni había pestañeado ni había hecho más el mínimo movimiento para impedir que Harry destrozara su despacho. La expresión de su rostro era tranquila, casi indiferente. ¿Te importa tanto que tienes la sensación de que vas a desangrarte de dolor? No, gritó Harry tan fuerte que creyó que se le desgarraría la garganta, y entraron ganas de abalanzarse sobre Dumbledore y destrozarlo a él también, de arañar su anciana y tranquila cara, zarandearlo, herirlo y hacerle sentir una milésima de parte del horror que sentía él. Sí, ya lo creo que sí, insistió Dumbledore aún con mayor serenidad. Ya no solo has perdido a tu madre y a tu padre, sino también lo más parecido a tu padre que tenías, claro.
Claro que te importa. Usted no sabe cómo me siento, bramó Harry. Usted está ahí tan... Pero las palabras ya no bastaban. Romper cosas ya no lo ayudaba. Quería correr sin parar y no mirar atrás. Quería estar en algún sitio donde no pudiera ver aquellos ojos de color azul claro que lo miraban fijamente. Aquel anciano rostro de espeluznante tranquilidad. Corrió hacia la puerta. Agarró otra vez el picaporte y tiró de él. Pero la puerta no se abría. Déjeme salir, dijo volviéndose hacia Dumbledore. Hacia Dumbledore, Harry continuaba temblando de pies a cabeza. No, respondió el director. Se observaron unos segundos. Déjeme salir, repitió Harry. No, repitió Dumbledore. Si no me deja salir, se me retiene aquí. Si no me deja... Puede seguir destrozando mis cosas, repuso Dumbledore sin alterarse. Tengo demasiadas. El director dio la vuelta a su mesa y se sentó en su silla desde donde siguió observando a Harry. Déjeme salir, insistió este con una voz fría casi tan serena como la de Dumbledore. No hasta que me dejes hablar. ¿Cree usted? ¿Cree que quiero? ¿Cree que me importa aún? No quiero oír ninguna palabra de lo que tenga que decirme. ¿Me escucharás? Aseguró Dumbledore, porque no estás tan furioso conmigo como deberías estarlo. Si vas a pegarme, como sé que estás a punto de hacer, me gustaría habérmelo ganado del todo. ¿Pero qué dice? Yo tengo la culpa de que Sirius haya muerto, afirmó Dumbledore con claridad. O mejor dicho, casi toda la culpa, porque no voy a ser tan arrogante para atribuirme la responsabilidad absoluta. Sirius era un hombre valiente, inteligente y enérgico, y los hombres como él no suelen contentarse con quedarse sentados en casa, escondidos, cuando creen que otros corren peligro. Sin embargo, no debiste creer que ni por un instante que era necesario que acudieras al departamento de misterios esta noche. Harry, si yo hubiera sido sincero contigo, ¿qué es lo que debería haber dicho ¿qué es lo que debería haberte dicho? Habrías sabido que hace mucho tiempo que Voldemort intentaría engañarte e inclinarte a ir al departamento de misterios. De ese modo no habrías caído en su trampa ni habrías ido hasta allá esta noche, y Sirius no habría tenido que ir a buscarte. De eso soy el culpable. Harry seguía de pie con una mano encima del picaporte, aunque no se daba cuenta sin respirar apenas, observaba y escuchaba a Dumbledore pero sin comprender del todo lo que estaba oyendo. Siéntate, por favor, le indicó el director. No era una orden sino una petición. Harry vaciló, pero finalmente cruzó con lentitud la habitación, llena de ruedas dentadas de plata y fragmentos de madera, y sentó enfrente de Dumbledore al otro lado de su mesa. Debo decir que mi tataranieto, el último Black, ha muerto, preguntó con lentitud Phineas Ningelus, que se hallaba a la izquierda de Harry. Sí, Phineas, confirmó Dumbledore. No lo creo, repuso Phineas con brusquedad. Harry giró la cabeza a tiempo de ver cómo Phineas salía de su retrato y comprendió de que había ido a visitar el otro en el que él aparecía, que estaba colgando en Grimmauld Place. Seguramente iría al en retrato llamando a Sirius por toda la casa. Te debo una explicación, Harry, comenzó Dumbledore. La explicación de los errores de un anciano, pues ahora me doy cuenta de que lo que he hecho y lo que no he hecho contigo lleva el sello de todos los defectos de la edad. Los jóvenes pueden saber cómo piensan ni cómo se sienten los ancianos, pero los ancianos cometemos un error si olvidamos qué significa ser joven. Y por lo visto, últimamente yo lo he olvidado. Estaba saliendo el sol, se veía un trocito de un deslumbrante tono anaranjado sobre las montañas y por encima del cielo relucía, aunque parecía descolorido, la luz que caía sobre Dumbledore, sobre sus cejas y su barba plateada y sobre las profundas arrugas de su cara. Hace 15 años, continuó, cuando vi la cicatriz de tu frente imaginé lo que debía de significar. Supuse que representaba la señal de la conexión que había forjado entre Voldemort y tú. Eso ya me lo ha contado, profesor, aseguró Harry con rotundidad. No le importaba ser maleducado, ya no le importaba nada. Sí, se disculpó Dumbledore. Sí, pero es necesario empezar hablando de tu cicatriz porque poco después de que te reincorporaras al mundo mágico se hizo patente que yo tenía razón
y que tu cicatriz te avisaba cuando Voldemort estaba cerca de ti o cuando sentía una fuerte emoción. Ya lo sé, dijo Harry cansinamente. Y esa capacidad tuya de detectar la presencia de Voldemort incluso cuando está enmascarado y de saber lo que siente cuando se despierta sus emociones se ha hecho cada vez más pronunciada desde que Voldemort regresó a su propio cuerpo y recuperó todos sus poderes. Harry ni siquiera se molestó en asentir con la cabeza, eso también lo sabía. Más recientemente, prosiguió Dumbledore, empezó a preocuparme que Voldemort pudiera notar que existía esa conexión entre ustedes dos. Y en efecto, llegó un momento en el que tú te adentraste tanto en la mente y en los pensamientos de Voldemort que él se percató de tu presencia. Me refiero, por supuesto, a la noche en que presenciaste la agresión que sufrió el señor Weasley. Ya, Snape me lo dijo, murmuró Harry. El profesor Snape, Harry, lo corrigió Dumbledore, con delicadeza. Pero, ¿no te preguntaste por qué no te conté yo personalmente? ¿Por qué no te enseñé yo oclumancia? ¿Por qué ni siquiera te he mirado durante meses? Harry levantó la cabeza. Ahora se daba cuenta de que Dumbledore parecía triste y cansado. Sí, masculló. Sí, claro, me lo pregunté. Verás, creía que Voldemort no podía tardar mucho en intentar entrar a tu mente para manipular y dirigir tus pensamientos, y no quería ofrecerle más alicientes para hacerlo. Estaba convencida de que si se daba cuenta de que nuestra relación era o había sido alguna vez algo más que la mera relación entre alumno y director, aprovecharía esa oportunidad para utilizarte como medio para espiarme. Me asusta pensar en cómo podría manejarte o la posibilidad de que intentaría poseerte. Harry, creo que tenía razón cuando suponía que Voldemort se habría servido de ti en este modo. En las pocas ocasiones en que tú y yo estuvimos en contacto directo, me pareció ver una sombra de él en tus ojos. Harry recordó la sensación de una serpiente dormida que había despertado en su interior, dispuesta a atacarle cuando él y Dumbledore se habían mirado a la cara. El objetivo de Voldemort al poseerte, como ya he demostrado esta noche, no habría sido mi destrucción, sino la tuya, cuando te poseyó brevemente, hace un rato. Él confiaba en que yo te sacrificaría para quitarle a él la vida. Así que, como ves, lo que yo intentaba al distanciarme de ti, Harry, era protegerte. Un error de anciano. Dumbledore suspiró profundamente. Harry dejaba que las palabras resbalaban sobre él. Le habría interesado mucho que hubiera dado esas explicaciones hace unos meses atrás, pero no tenía sentido compararlas con el profundo abismo que se había abierto en su interior por la pérdida de Sirius. Nada de todo aquello le importaba ya. Sirius me dijo que había sentido a Voldemort, despierto dentro de ti la noche que tuviste la visión del ataque a Arthur Weasley. Comprendí de inmediato que mis peores temores eran ciertos. Voldemort se había dado cuenta de que podía utilizarte. En un intento de armarte contra sus intentos de introducirse en tu mente, pedí al profesor Snape que te enseñara oclumancia. Dumbledore hizo una pausa. Harry se contemplaba a la luz del sol, que resbalaba lentamente por la lustrosa superficie de la mesa del director e iluminaba un tintero de plata y una hermosa pluma escarlata. Harry sabía que los retratos de las paredes estaban despiertos y escuchaban cautivados el discurso de Dumbledore. De vez en cuando oía un frufru de una túnica o un carraspeo. Sin embargo, Phineas Nimbus aún no había regresado. El profesor Snape descubrió que llevabas meses soñando con la puerta del departamento de misterios, continuó Dumbledore. Desde que recuperó su cuerpo, Voldemort estaba obsesionado, como es lógico, con la posibilidad de escuchar la profecía, y cuando pensaba en la puerta, tú también lo hacías, aunque no sabía qué significaba. Y entonces viste en sueños a Rookwood, quien, hasta antes de su detención, trabajaba en el departamento de misterios, mientras le decía a Voldemort lo que él ya sabía, que las profecías guardadas en el Ministerio de Magia estaban fuertemente protegidas. Solo las personas a que se refieren pueden tomarlas de esas estanterías sin enloquecer. Así pues, solo había dos alternativas: o el propio Voldemort tenía que entrar al Ministerio de Magia, arriesgándose a ser visto por fin,
o tendrías que tomarla tú por él. Por tanto, que dominaras la oclumancia se convirtió en un asunto de mayor urgencia aún. Pero no la dominé, murmuró Harry. Lo hizo en voz alta, intentando así aligerar el peso de su sentimiento de culpa, una confesión que aliviaría sin duda parte de la terrible presión que le oprimía el pecho. Ni practiqué ni le di importancia y podría haber dejado de tener esos sueños. Hermione insistía en que practicara. Si lo hubiera hecho, él no habría podido mostrarme dónde tenía que ir y Sirius no. Algo estaba brotando en la mente de Harry, una necesidad de justificarse, de explicar. Traté de comprobar si era verdad que tenía a Sirius. Fui al despacho de la profesora Umbridge, abrí con Creacher por la chimenea y él me dijo que Sirius no estaba ahí, que se había ido. Creacher te mintió, afirmó Dumbledore con serenidad. Tú no eres su amo. Él podría mentirte sin necesidad de autocastigarse siquiera. Creacher quería que fueras al Ministerio de Magia. ¿Él? ¿Él me envió a propósito? Sí, me temo que Creacher lleva meses sirviendo a más de un amo. ¿Cómo? Se extrañó Harry sin comprender. Pero si hace años que no sale de Grimmauld Place. Creacher aprovechó su oportunidad poco después de Navidad, le explicó Dumbledore, cuando Sirius, por lo visto, le gritó que se largara. Él le tomó la palabra a tu padrino e interpretó aquella expresión como una orden de salir de Grimmauld Place, así que fue a casa del único miembro de la familia Black por el cual todavía sentía algún respeto. Narcisse, prima de Black, hermana de Bellatrix y esposa de Lucius Malfoy. ¿Cómo sabe usted todo eso? Le preguntó Harry. El corazón le latía muy deprisa y se sentía mareado. Recordaba haber estado preocupado por la ausencia de Creacher durante las Navidades, y le recordaba también que el elfo había aparecido de repente en el desván. Creacher me lo contó todo anoche, contestó Dumbledore. Verás, cuando le diste aquel críptico mensaje al profesor Snape, él comprendió que habías tenido una visión. Una visión de Sirius atrapado en las profundidades del Departamento de Misterios. El profesor Snape hizo lo mismo que tú. Intentó ponerse rápidamente en contacto con Sirius. Debería aclarar que los miembros de la Orden del Fénix disponen de métodos de comunicación más fiables que la chimenea de un despacho de Dolores Umbridge. El profesor Snape comprobó que tu padrino estaba vivo y a salvo en Grimmauld Place. Sin embargo, al ver que no regresabas de tu incursión en el bosque prohibido con Dolores Umbridge, el profesor Snape se preocupó, pues tú deberías de seguir creyendo que Lord Voldemort mantenía cautivo a Sirius, y alertó de inmediato a varios miembros de la orden. Dumbledore suspiró profundamente de nuevo y prosiguió. Alastor Moody, Ninfadora, Tonks, Kingsley Shacklebolt y Remus Lupin estaban en el cuartel general cuando el profesor Snape estableció contacto. Todos acordaron ir enseguida en tu apoyo. El profesor Snape pidió que Sirius se quedara en el cuartel general, pues necesitaba que alguien permaneciera ahí para contarme a mí lo ocurrido, dado que yo llegaría a Grimmauld Place en cualquier momento. Entretanto, el profesor Snape tenía la intención de buscarte en el bosque. Pero Sirius no quiso quedarse atrás, mientras todos los demás acudían en tu ayuda. Delegó en Creacher la tarea de contarme lo sucedido. Así pues, cuando llegué a Grimmauld Place, poco después de que todos hubieran salido hacia el ministerio, fue el elfo quien me contó, riendo carcajadas, a dónde había ido Sirius. ¿Riendo? Preguntó Harry con voz apagada. Sí, ya lo creo, verás. Creacher no podría presionarnos completamente. Pese a no ser un guardián de los secretos de la Orden, no podía revelar nuestro paradero a los Malfoy, ni contarle los planes confidenciales de la orden que se había prohibido revelar. Estaba atado por los encantamientos de su raza, es decir, no podía desobedecer ni una orden directa de su amo Sirius, pero dio a Narcisa cierta información para que Voldemort que fue muy valiosa, aunque Sirius debió de parecerle lo suficientemente sabida para que no se le ocurriera prohibirle a Creacher que la repitiera. ¿Qué información era esa?, inquirió Harry. Que la persona que más quería a Sirius en el mundo eras tú, y que lo que consideraba a él una mezcla de padre y hermano, contestó Dumbledore. Voldemort ya estaba enterado, por supuesto, de que Sirius pertenecía a la Orden y de que tú sabías dónde estaba, pero la información de Creacher le hizo comprender
quien no durarías jamás en arriesgar la vida era por Sirius Black. Harry tenía los labios resecos y entumecidos. Entonces, cuando anoche le pregunté a Creacher si Sirius estaba ahí, los Malfoy, siguiendo sin duda las instrucciones que Voldemort les había dicho a Creacher, que tenía que hallar la forma de mantener alejado a Sirius. Después de que te hubieras tenido la visión de que Voldemort te estaba torturando, así decidirías comprobar si Sirius estaba en la casa o no. Creacher tenía que fingir que no estaba. Ayer el elfo hirió a Budwig, el hipogrifo, y cuando tú apareciste en la chimenea, Sirius estaba arriba curándolo. Harry tenía la sensación de que no le entraba, de que no le entraba el aire en los pulmones y su respiración era tan rápida y entrecortada. ¿Y Creacher le contó todo eso riendo? Dijo con voz ronca. No quería contármelo, pero soy lo bastante hábil en jeremancia para saber cuándo me están mintiendo. Y lo persuadí para que me explicara toda la historia antes de salir hacia el departamento de misterios. Y pensar que Hermione siempre nos decía que teníamos que ser amables con él, susurró Harry apretando los puños sobre las rodillas. Ella tiene razón, Harry. Cuando instalamos nuestro cuartel general en el número 12 de Grimmauld Place, advertí a Sirius que debía tratar a Creacher con amabilidad y respeto. Y también le dije que Creacher podría ser un peligroso para nosotros. Creo que Sirius no me tomó muy en serio. Nunca lo consideró al elfo un ser con sentimientos tan complejos como los de los humanos. No hable de Sirius como si... Harry no podía respirar bien y por eso no articulaba las palabras con precisión. La rabia, que había disminuido un poco, volvía a arder en él. No permitiría que Dumbledore criticara a su padrino. Creacher es un mentiroso, un ser repugnante, se merecía. Creacher es lo que los magos hemos hecho que sea, Harry, razonó Dumbledore. Sí, debemos tenerle lástima. Su existencia ha sido tan desgraciada como la de tu amigo Dobby. Estaba obligado a obedecer a Sirius porque tu padrino era el último miembro de la familia a la que él estaba esclavizado. Pero no sentía la felicidad sincera hacia él. Y pese a que todos los defectos de Creacher han sido reconocidos, he sido reconocer que Sirius no hizo nada para que su vida resultara más agradable. No hable así de Sirius, gritó Harris. Se había levantado enfurecido y estaba a punto de abalanzarse sobre Dumbledore, que no había entendido en absoluto a Sirius, ni lo valiente que había sido, ni lo mucho que había sufrido. ¿Y Snape? Le despertó Harry. Él no dice nada, ¿verdad? Cuando le dije a Voldemort tenía a Sirius, cuando le dije que Voldemort tenía a Sirius, se limitó a burlarse de mí como de costumbre. Harry, sabes perfectamente que delante de Dolores Umbridge el profesor Snape no podía hacer otra cosa que simular que no te tomaba en serio, respondió Dumbledore sin vacilar. Pero, como ya te lo he explicado en cuanto se informó a la orden de que tú le habías dicho, fue él quien dedujo a dónde habías ido cuando no regresaste del bosque. También fue él el que le dio a la profesora Umbridge un un falso, cuando ella intentaba obligarte a revelar el paradero de Sirius. Harry hizo caso omiso a aquella información. Le producía un tremendo placer culpar a Snape, por eso, por eso aliviaba un poco su sentimiento de culpa y quería ir a Dumbledore darle la razón. Harry hizo caso omiso de aquella información. Le producía un tremendo placer culpar a Snape, por eso aliviaba su propio sentimiento. Snape provocaba a Sirius. Daba a entender de que era un cobarde por quedarse en la casa. Sirius era demasiado maduro e inteligente para permitir que lo hiriera tan débiles insultos. Snape dejó de darme clases de plumancia. Me echó de su despacho. Lo sé, admitió Dumbledore con pesar. Ya he dicho que cometí un error al no enseñarte yo mismo, aunque entonces estaba seguro de que nada podía ser más peligroso que abrir tu mente a Voldemort si te hallabas en mi presencia. Snape no hizo más que empeorar las cosas. La cicatriz siempre me dolía más después de las clases con él. Harry recordó las opiniones de Ron sobre el tema e insistió. ¿Cómo sabe que no intentaba debilitarme aún más, facilitar el camino a Voldemort para que entrara en mí? Confío en Severus Snape, se limitó a decir Dumbledore, pero olvidé otro error de anciano, que hay heridas tan profundas que nunca llegan a cicatrizar.
Creí que el profesor Snape podría superar sus sentimientos hacia tu padre, pero es evidente que me equivoqué. Y eso está bien, ¿no? Gritó Harry, ignorando las expresiones de pavor y los murmullos de desaprobación de los retratos de las paredes. Snape puede odiar a mi padre, pero Sirius no puede odiar a Creacher, ¿verdad? Sirius no odiaba a Creacher, lo corrigió Dumbledore. Lo consideraba un criado que no merecía ni respeto ni atención. A veces la indiferencia y la frialdad causan mucho más daño que la adversión declarada. La fuente que hemos destruido esta noche era una mentira. Nosotros, los magos, llevamos demasiado tiempo maltratando a nuestro prójimo y abusando de él, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. ¿Insinúa que Sirius merecía lo que le pasó? Gritó Harry. Yo no he dicho eso, ni me lo oirás decir jamás, repuso Dumbledore impasible. Sirius no era un hombre cruel, y en general era amable con los elfos domésticos, pero no sentía ningún afecto por Creacher, porque el elfo le recordaba la casa que tanto había odiado. Sí, claro que la odiaba, saltó Harry con una voz quebrada. Le dio la espalda a Dumbledore y se apartó de la mesa. Ahora el sol iluminaba toda la habitación y los ojos de los retratos siguieron a Harry, que caminaba sin percatarse de lo que hacía, sin ver siquiera el despacho. Usted lo obligó a permanecer encerrado en aquella casa, pero él la odiaba. Por eso anoche quiso salir de ahí. Yo solo intentaba mantener a Sirius con vida, aclaró Dumbledore con serenidad. A la gente no le gusta que le encierren, replicó Harry furioso al tiempo que se daba la vuelta y se enfrentaba a Dumbledore. A mí me hizo usted lo mismo el verano pasado. Dumbledore cerró los ojos y se tapó la cara con sus manos de largos dedos. Harry se quedó observando, pero aquella inusitada muestra de agotamiento o de tristeza o de lo que fuera no lo ablandó. Al contrario, estaba todavía más rabioso con Dumbledore por dar muestras de debilidad y porque era injusto que mostrara flaqueza cuando Harry quería hacerles culpable. Dumbledore bajó las manos y miró a Harry a través de las gafas de media luna. Ha llegado el momento que te explique lo que debía explicarte hace 5 años, Harry. Siéntate, por favor. Voy a contártelo todo. Solo te pido que tengas un poco de paciencia. Cuando haya terminado, tendrás ocasión de gritarme, de hacer lo que quieras. No te lo impediré. Harry lo miró un instante con rabia, luego volvió junto a la silla que había enfrente de Dumbledore y se sentó. El director contempló brevemente los iluminados jardines a través de la ventana y luego volvió a dirigirse a él. Harry, hace 5 años llegaste a Hogwarts sano y salvo como yo había planeado y previsto. Bueno, quizás no tan sano y salvo, habrías sufrido. Yo sabía que sufrías cuando te dejé ante la puerta de la casa de tus tíos. Sabía que estaba condenándote a 10 oscuros y difíciles años. Hizo una pausa, pero Harry no dijo nada. Te preguntarás si con motivo por qué tenía que ser algo así, por qué no podría haberte escogido una familia de magos. Muchos lo habrían hecho de buen grado, y habrían sido para ellos un placer y un honor creerte como un hijo. La respuesta es que mi prioridad era mantenerte con vida. Estabas en peligro, un peligro cuya gravedad de que quizás solo yo fuera consciente. Solo hacía unas horas de que Voldemort había sido derrotado, pero sus seguidores y muchos de ellos son tan terribles como él. Todavía andaban sueltos y estaban desesperados y encolerizados. Además yo tenía que tomar una decisión respecto a los años venideros. ¿Acaso creía que Voldemort se habría marchado para siempre? No, no. No sabría si tardaría 10 o 20 o 50 años en regresar, pero estaba convencido de que lo haría, y también estaba seguro, conociéndolo como lo conozco, de que no descansaría hasta haberte matado. Sabía que los conocimientos de magia de Voldemort eran más amplios quizás que ningún otro mago vivo. Asimismo, sabía que ninguno ni los más complejos y potenciales hechizos o encantamientos protectores serían invencibles el día que él regresara con todo su poder. Pero también sabía cuál era su punto débil, así que tomé una decisión. Estarías protegido antiquísimo, por una antiquísima magia que él conoce, desprecia y por lo tanto siempre ha subestimado en un propio prejuicio. Me refiero, por supuesto, al hecho de que tu madre muriera para salvarte. Ella te dio una prolongada protección que él no esperaba, una protección que fluye por tus venas hasta hoy. Así que
Puse toda mi confianza en la sangre de tu madre. Te entregué a su hermana, su único familiar vivo. Mi tía no me quiere, saltó Harry. No le importa. Pero te acogió, lo interrumpió Dumbledore. Quizás te acogiera a regañadientes, con rabia, de mala gana, contra su voluntad, pero de todos modos te acogió. Y al hacerlo selló el encantamiento que yo había hecho. El sacrificio de tu madre convirtió el vínculo de sangre en un escudo más fuerte que el que yo podía ofrecerte. Sigo sin... Mientras puedas llamar hogar al sitio donde habita la sangre de tu madre, ahí Voldemort no podrá tocarte ni hacerte ningún daño. Él derramó la sangre de tu madre, pero ésta sigue viva en ti y en tu tía. Así que la sangre de tu madre se convirtió en tu refugio. De hecho, solo tienes que regresar con tus tíos una vez al año y en esa casa él no podrá hacerte daño mientras puedas considerarla aún tu hogar. Tu tía está al corriente de todo porque le expliqué lo que yo había hecho en una carta que deposité junto a ti cuando te dejé en su puerta. Ella sabe que tenerte en su casa es lo que te ha mantenido con vida estos 15 años. Un momento, dijo Harry. Espera un momento. Se enderezó de la silla mirando fijamente a Dumbledore. Usted le envió aquel vociferador. Usted le dijo que recordara. ¿Era su voz? Creí que quizás necesitaría que le recordaran el pacto que había sellado al acogerte, respondió Dumbledore, agachando ligeramente la cabeza. Sospeché que el ataque de los dementores le habría hecho pensar que los peligros que suponía detenerte como un hijo adoptivo. Así fue. Bueno, admitió más que ella. Él quería echarme de la casa, pero cuando llegó el vociferador, ella dijo que debía quedarme. Harry miró al suelo en un momento y luego añadió, «¿Pero qué tiene que ver eso con...?» No podía pronunciar el nombre de Sirius. Después de 5 años, prosiguió Dumbledore como si no hubiera hecho ninguna pausa de su relato, llegaste a Hogwarts. Quizás ni tan contento ni tan bien alimentado como a mí me hubiera gustado, pero al menos vivo y con buena salud. No eres ningún príncipe mimado, ni un niño todo normal que yo podía esperar que fueras dadas tus circunstancias. Hasta ese instante mi plan estaba funcionando. Y entonces, bueno, seguro recuerdas los sucesos de tu primer año en Hogwarts tan claramente como yo. Aceptaste de una forma magnífica el reto de que te enfrentabas y pronto, mucho más pronto de lo que yo había imaginado, te encontraste con cara a cara con Voldemort. Volviste a sobrevivir. Y no solo eso, impediste que él recuperara su poder y su fuerza, y así retrasaste su regreso. Luchaste como un hombre. El orgullo que sentí por ti no puede expresarse con palabras. Sin embargo, mi maravilloso plan tenía un fallo, reconoció Dumbledore. Un fallo evidente que yo sabía ya entonces que podía hacer que todo fracasara, y aún así sabiendo lo importante que era para mí que mi plan funcionara, me dije que no permitiría que aquel fallo lo arruinara. Solo yo podía impedirlo, así que debía mantenerte fuerte. Mientras tú estabas en la enfermería, débil tras tu enfrentamiento con Voldemort, llegó mi primera prueba. No lo entiendo, no entiendo lo que quiere decirme. ¿No recuerdas haberme preguntado en la cama de la enfermería por qué Voldemort había intentado matarte cuando eras un bebé? Harry sintió con la cabeza. Debí decírtelo entonces. Harry escudriñó entre los azules ojos del director y no hizo ningún comentario, pero su corazón volvió a latir muy deprisa. ¿Todavía no ves el fallo en el plan? Quizás no. Bueno, como ya sabes, decidí no contarte. Tenías 12 y me dije, eres demasiado pequeño para saberlo. Yo nunca me habría planteado contártelo cuando tuvieras 11 años, pues semejante revelación era a tan temprana edad. A esa edad habría sido demasiado para ti. Debí reconocer que entonces las señales de peligro. Debí preguntarme por qué no me turbo más que, que ya me hubieras formulado la pregunta a la que yo sabía que algún día debía dar una terrible respuesta. Debí darme cuenta de que me alegraba demasiado de no tener que darte la que en aquel día en concreto. Eras demasiado pequeño. Y así llegamos a tu segundo año en Hogwarts. Volviste a enfrentarte a retos que ni los magos experimentados se habían enfrentado nunca, y una vez más te desenvolviste superando todas mis expectativas. Sin embargo,
No me preguntaste de nuevo por qué Voldemort te había dejado aquella marca. Ah, sí, hablamos de tu cicatriz. Nos acercamos mucho al tema, pero ¿por qué no te lo conté todo? Verás, no me pareció que 12 años fueran muchos para más que 11, ni que ya estuvieras preparado para recibir la información. Te dejé marchar, manchado de sangre, agotado pero lleno de júbilo, y sentí una pizca de desasosiego al pensar que quizás debería haberte explicado entonces, y la silencié rápidamente. Eras todavía tan joven, ¿entiendes? Que no tuve valor para estropearte aquella noche de triunfo. ¿Lo ves, Harry? ¿Ves ahora dónde estaba el fallo de mi plan brillante? Había caído en la trampa de que había previsto, que me había dicho a mí mismo que podría evitar, que debía evitar. No, me importabas demasiado, prosiguió Dumbledore con sencillez. Me importaba más tu felicidad que el hecho de que supieras la verdad. Me importaba más tu tranquilidad que mi plan. Me importaba más tu vida que las que pudiera perderse si fallaba el plan. Dicho de otro modo, actué exactamente como Voldemort esperaba que actuemos los locos que amamos. ¿Existe defensa contra eso? Cualquiera que te haya visto crecer como te he visto crecer yo y te aseguro que he seguido más de cerca de lo que puedes imaginarte, habría querido ahorrarte más dolor del que ya había sufrido. ¿Qué me importaba a mí que un montón de personas y criaturas sin nombre y sin rostro pudieran perecer en un ins- incierto futuro? Si en aquel momento tú estabas vivo, sano y feliz, jamás me habría ocurrido pensar que tendría a alguien como tú a mi lado. Llegamos al tercer año. Vi de lejos cómo luchabas para repeler a los dementores, cómo encontrabas a Sirius, averiguabas quién era y lo rescatabas. Tenía que decírtelo entonces, justo cuando acababas de salvar triunfalmente a tu padrino en las fauces del ministerio, pero cuando cumpliste los 13 años, se me empezaron a acabar las excusas. No podía negarme que todavía eras joven, pero habías demostrado ser excepcional. No tenía la conciencia tranquila, Harry. Sabía que se acercaba el momento. Pero el año pasado saliste del laberinto tras ver morir a Cedric Diggory, tras liberarte tú también por un muy poco de la muerte, y no te lo dije aunque sabía ya que Voldemort había regresado, que debía hacerlo pronto. Y desde esta noche estoy convencido de que hace tiempo que estabas preparado para saber todo lo que había ocultado estos años, porque has demostrado que debí colocar esa carga sobre ti mucho antes. Lo único que puedo decir en mi defensa es que te había visto sobrellevar tales cargas, cosa que ningún otro estudiante de este colegio ha tenido que soportar, que no me atrevía a añadir otra, la mayor de todas. Harry espetó que Dumbledore no dijo nada más. Sigo sin entenderlo. Voldemort intentó matarte cuando eras un bebé a causa de una profecía que se formuló poco después de tu nacimiento y que él sabía que se había realizado. Aunque no conocía todo su contenido, decidió matarte cuando todavía eras pequeño porque creyó que sí cumpliría los términos de dicha profecía, pero descubrió muy a pesar que se había equivocado cuando la maldición con la que intentó matarte se volvió contra él. Así pues, desde que huiste de él de aquella forma tan extraordinaria, se propuso conocer enteramente la profecía. Esa es el arma que con tanta diligencia ha estado buscando desde su regreso, saber cómo destruirte. El sol ya se estaba poniendo en lo alto del cielo, y el despacho de Dumbledore bañado en luz, la urna de cristal que tenía la espada de Godric Gryffindor brillaba blanca y opaca. Los trazos de los instrumentos de Harry que había tirado en el suelo relucían como gotas de lluvia, y detrás de él el pequeño Fawkes gorgojeaba débilmente en su nido de cenizas. La profecía se ha roto, dijo Harry abatido. Cuando intentaba subir a Neville por los bancos de esa sala donde estaba el arco, se desgarró la túnica y la profecía cayó. Lo que se rompió solo es el registro de la profecía que guardaba el Departamento de Misterios, pero la profecía se pronunció ante alguien, y la persona que la escuchó puede recordarla a la perfección. ¿Quién escuchó? Preguntó Harry, aunque ya quería saber la respuesta. Yo, le confirmó Dumbledore.
Una noche fría y lluviosa hace 16 años, en una habitación de cabeza de puerco, había ido ahí a entrevistarme con una aspirante al puesto de profesor de adivinación, pese a que yo no tenía ningún deseo si- de que se siguiera impartiendo esa asignatura en el colegio. Sin embargo, la aspirante era la tataranieta de una vidente muy famosa y de gran talento, y accedí a verla con cortesía, pero me llevé una decepción. Me pareció que ella, a diferencia de su antepasada, no tenía una pizca de inteligencia. Le dije, espero que educadamente que no cumpla los requisitos para el cargo. Entonces me dispuse a salir de la habitación. Dumbledore se levantó, pasó al lado de Harry y fue hasta el armario negro que había junto a la percha de Fox. Se agachó, corrió un pestillo y sacó la vasija de piedra con unas runas grabadas alrededor del borde en la que Harry había visto a su padre atormentado por Snape. Dumbledore volvió a la mesa, colocó el pensadero sobre ella y se llevó la punta de la varita a la sien. Retiró de su cabeza unas hebras de pensamiento plateadas, finas como telarañas, que se adhirieron a su varita y las depositó en la vasija. Volvió a sentarse en la silla y observó cómo sus pensamientos giraban y se remolinaban dentro del pensadero. Entonces, con un suspiro, levantó la varita y tocó la sustancia plateada con la punta. De ella salió una figura envuelta en chacles, con ojos muy aumentados detrás de unas gafas, que giró lentamente sobre sí mismo, y con los pies dentro de la vasija. Sin embargo, cuando Sybil Trelawney habló, no lo hizo con aquella voz etérea y mística que solía emplear, sino con el tono áspero y duro que Harry solo le había oído utilizar en una ocasión. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que han desafiado 3 veces. Vendrá al mundo al concluir el séptimo mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podría vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el séptimo mes. La figura de la profesora Trelawney, sin dejar de dar vueltas sobre sí misma, se sumergió en la masa plateada que llenaba la vasija y desapareció. Se hizo un silencio absoluto en el despacho. Ni Dumbledore ni Harry ni los retratos hicieron ruido alguno. Hasta Fox se había quedado mudo. Profesor, dijo Harry con un hilo de voz, pues Dumbledore, que no había apartado la vista del pensadero, parecía completamente ensimismado. ¿Significa eso? ¿Qué significa? Significa que la única persona capaz de vencer a Lord Voldemort para siempre nació a finales de julio hace casi 16 años, y que los padres de ese niño habían desafiado 3 veces a Voldemort. Harry sintió como si algo se cerniera sobre él, y de nuevo le costaba respirar. ¿Soy yo? Dumbledore respiró profundamente y dijo con voz quedada. Lo curioso, Harry, es que tal vez no fueras tú. La profecía de Sibyl podría haberse referido a 2 niños magos, ambos nacidos a finales de julio de aquel año, cuyos padres pertenecían a la Orden del Fénix y habían escapado por poco de Voldemort en 3 ocasiones. Uno eras tú, por supuesto, y el otro era Neville Longbottom. Pero entonces, ¿por qué mi nombre es el que está en la profecía y no el de Neville? El registro oficial volvió a etiquetarlas después de que Voldemort intentara matarte cuando eras un bebé, le explicó Dumbledore. Al responsable de la sala de profecías le pareció evidente que si Voldemort había intentado matarte era porque sabía que era a ti a quien se refería a Sibyl. Pero, ¿podrías no ser yo? Me temo que no hay ninguna duda de que eres tú, respondió Dumbledore lentamente, como si cada palabra le costara un tremendo esfuerzo. Pero usted acaba de decir, Neville también nació a finales de julio y sus padres. Olvidas la segunda parte de la profecía, el definitivo rasgo identificador del niño que podría vencer a Voldemort. El propio Voldemort lo señalará como su igual. Y eso fue lo que hizo Harry. Te eligió a ti y no a Neville. Te marcó con la cicatriz que ha demostrado al mismo tiempo bendición y maldición. Pero pudo equivocarse al elegirme, exclamó Harry. Pudo señalar a la persona equivocada. Eligió al que él consideró que suponía su mayor peligro para él. Fíjate en esto, Harry.
No eligió al sangre limpia, que, según su credo, era el único que merecía llamarse mago, sino al sangre mestiza como él. Él se identificó contigo antes que incluso de verte, y al atacarte y señalarte con esa cicatriz no te mató, como pretendía ser, sino que te dio unos poderes y un futuro, que te han capacitado para escapar de él no una, sino 4 veces hasta ahora, algo que no consiguieron tus padres ni los padres de Neville. Pero, ¿por qué lo hizo? Preguntó Harry, que estaba helado y entumecido. ¿Por qué intentó matarme cuando era un bebé? Debió esperar a ver quién de los dos, Neville o yo, parecía más peligroso cuando fuéramos mayores y matar al que lo fuera. Sí, desde luego. Ese habría sido el método más práctico, pero para la información que Voldemort tenía sobre la profecía era incompleta. Cabeza de puerco, que Sibyl eligió por sus económicos precios, siempre ha traído, digámoslo así, a una clientela más interesante que las tres escobas. Como tú y tus amigos tuvieron la ocasión de comprobar al igual que yo aquella noche, es un sitio donde uno nunca debe dar por hecho que nadie lo está escuchando. Yo, por supuesto, cuando decidí de reunirme ahí con Sybil Trelawney, no había imaginado que fuera a oír algo que merecería la pena escuchar a hurtadillas. La única suerte que tuve o tuvimos fue que la persona que estaba escuchando nuestra conversación fue detectada antes de que Sybil terminara de formular su profecía. Me le echaron del local. Entonces solo yo al principio, la parte de que predecía el nacimiento de un niño en el mes de julio, hijo de unos padres que habían desafiado 3 veces a Voldemort. Por eso no pudo prevenir a su amo de que atacarte supondría correr el riesgo de transmitirte poderes y señalarte como su igual. Así que Voldemort nunca supo que podía resultar peligroso luchar contra ti, y que habría sido más prudente esperar hasta enterarse de más cosas. Él no sabía que tú tendrías un poder que el Señor Tenebroso no conoce. Pero si no lo tengo, dijo Harry con voz estrangulada, no tengo ningún poder que él no tenga. Yo no podría luchar como lo ha hecho él esta noche. No puedo poseer a la gente ni matarla. En el departamento de misterios, lo interrumpió Dumbledore, hay una sala que siempre está cerrada. Contiene una fuerza que es a la vez maravillosa y la más terrible que la muerte, que la inteligencia humana, que el poder de la naturaleza. Además, quizás también es también la más misteriosa de todas las cosas que se han guardado ahí para su estudio. Lo que tú posees es un sumo grado es el en sumo grado es el poder que se esconde en esa sala, del que Voldemort carece por completo, de modo que esa fuerza es la que te ha impulsado a intentar salvar a Sirius esta noche, y es la que también te ha impedido que Voldemort te haya poseído, porque él es incapaz de ocupar un cuerpo tan lleno de poder que detesta. Al final, no ha importado que no pudiera cerrar tu mente, porque ha sido tu corazón el que te ha salvado. Harry cerró los ojos. Si no hubiera ido a salvar a Sirius, este no habría muerto, pero luego, para no volver a pensar en su padrino, y aunque le daba igual la respuesta, Harry preguntó. El final de la profecía decía algo de que ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida, terminó Dumbledore. ¿Significa eso que uno de los dos tendrá que matar al otro tarde o temprano? Inquirió Harry, sacándole las palabras de lo que parecía un profundo pozo de desesperación. Sí, afirmó Dumbledore. Permanecieron callados mucho rato. Harry oía voces más allá de las paredes. Harry oía voces más allá de las paredes del despacho. Debía de ser las de los estudiantes que bajaban al gran comedor para desayunar. Parecía imposible que pudiera haber gente en el mundo que todavía tuviera hambre, que riera, que ni supiera ni que le importaba saber que Sirius Black se había ido para siempre. En realidad, era como si su padrino estuviera ya a millones de kilómetros de distancia, aunque una parte de su mente, que de Harry, era en realidad como si su padrino estuviera ya a millones de kilómetros de distancia, aunque una parte de la mente de Harry todavía creía que si hubiera apartado el velo habría encontrado a Sirius mirándolo, y tal vez recibiéndolo con una atronadora sonrisa. Creo que te debo otra explicación, Harry, dijo Dumbledore en voz vacilante. Supongo que alguna vez te habrás preguntado por qué nunca te he nombrado prefecto. Debo confesar
que me pareció que ya tenía suficientes responsabilidades. Harry levantó la cabeza y lo observó, y vio que una lágrima resbalaba por la cara de Dumbledore, hasta perderse en su larga y plateada barba. Fin del capítulo 37. Bueno, gente, pues les agradezco que hayan estado el día de hoy en el video, escuchando la lectura, y que les haya gustado. Ya vimos prácticamente cómo estaba lo de bueno, de qué se trataba esto de la profecía. Eh, que no diría que lo dio la profesora Trelawney. Ahora se entiende por qué ese cariño de que no le echaran. En lo que llevamos, creo que prácticamente de todo el libro ha tenido prácticamente dos profecías. Entonces, sabemos que tiene su poder. Tal vez no lo utiliza de la mejor manera, pero este es algo que me gustó que pasara. Desgraciadamente, pues se confirma la baja de Sirius, pero también algo que me gustó mucho es que mencionaran esto de que Neville pudo haber sido también pudo haber sido el niño elegido. Entonces, les agradezco mucho nuevamente que hayan estado aquí, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana para leer el que parece, creo que es el último capítulo. Entonces, hasta mañana. Buena noche.